Buenas noches. El siguiente video trata sobre los criterios estructurales geotécnicos, modelación y análisis estático, correspondiente a la asignatura de Ingeniería Sísmica Avanzada, dictada por el docente Dr. Jenner Villarreal Castro. Esta asignatura es parte de la Maestría en Ingeniería Civil, dada por la Universidad Nacional de Piura, Perú. Los integrantes del grupo son Ingeniero Civil Edmundo Barrera, Ingeniero Civil Juan Solá y el arquitecto Javier Villalta. Empezando con los criterios, el resumen ejecutivo solicitado por el Dr. Jenner Villarreal va a versar sobre los aspectos que relacionan los criterios estructurales geotécnicos, modelación y análisis estático para edificaciones, que se los trabajó de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción, que versa en el capítulo Peligro sísmico, diseño sismo resistente, con aprobación nacional de fecha diciembre del 2014. Dentro del reglamento existe un esquema donde se determina la demanda sísmica y cuál es el manejo justamente de los puntos y capítulos para determinar los esfuerzos estáticos y dinámicos en una edificación. Nosotros podemos ver justamente en este esquema todo lo correspondiente a la determinación de los coeficientes I según su ocupación, su uso, para luego determinar los factores Z, curvas de peligro sísmico, que va a depender mucho de la ubicación con su ampliación espectral para poder obtener las diferentes fuerzas que nosotros necesitamos. Vamos a hablar sobre lo que corresponde a la geología local. Dentro de la geología local, nosotros tenemos que hablar sobre uno de los aspectos más importantes de las estructuras, que son justamente los asentamientos. Dentro del reglamento o norma ecuatoriana de la construcción, NEC, nos indica que el asentamiento total a ser calculado será el resultado de la suma de los tres siguientes asentamientos, que son asentamientos inmediatos, asentamientos por consolidación, primaria y secundaria, y asentamientos inducidos por sismos. Siendo el asentamiento inmediato un asentamiento en el cual se puede utilizar la teoría elástica para poder ser calculados sus valores. Los parámetros geomecánicos necesarios en este tipo de teoría deberán ser obtenidos en ensayos de laboratorio sobre muestras del tipo inalterada y o ensayos de campo, que se utiliza por lo general con el dilatómetro de Marchetti. Como alternativa también podrá utilizarse parámetros de deformación a partir de correlaciones de los ensayos de penetración estándar y de penetración estática con cono. Los asentamientos por consolidación. Para el cálculo de este tipo de asentamiento se utilizará la teoría de la consolidación. Según esta teoría, al aplicar una carga sobre un suelo saturado cohesivo, la deformación que experimenta se produce por el cambio de volumen en el material debido a la expulsión del agua que se encuentra en la zona de vacíos del suelo, que es lo que se determina o se conoce como una deformación primaria. Los parámetros geomecánicos necesarios en la aplicación de la teoría de consolidación deberán ser obtenidos en ensayos de laboratorio, donde por lo general se hace el ensayo odométrico por carga incremental o deformación unitaria constante y el triaxial. Para estimar la historia de esfuerzos en el subsuelo, se podría aplicar la metodología de Chance propuesta por Land, que es una práctica recomendada para la caracterización de sitios en terreno blando, según la conferencia de Arthur Casagrande en el 2003. Tenemos los asentamientos por sismo. Los asentamientos por causa de carga sísmica podrán ser estimados mediante procedimientos semiempíricos o empíricos, por medio de modelos numéricos, aplicando la técnica de elementos finitos o diferencias finitas, aplicando modelos constitutivos de suelos que consideren el desarrollo de la presión de poro y degradación cíclica de la rigidez. Luego de nosotros haber visto estos tres tipos de asentamientos, por lo general los dos primeros,
que son más utilizados a través del laboratorio. Tenemos los asentamientos tolerables para las edificaciones en nuestro país, el Ecuador. En términos de asentamiento, nos indica el promedio total que experimenta la cimentación de una estructura durante un lapso de 25 años. Se considera las cargas muertas de servicio y el 50% de cargas vivas máximas para construcciones aisladas 20 centímetros, para construcciones entre medianeros 10 centímetros. Se considera el asentamiento diferencial, entendiéndose este asentamiento como la diferencia vertical entre dos puntos distintos de la cimentación de una estructura, en la cual vamos a tener una tabla que se muestra los máximos de los asentamientos diferenciales calculados, expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas de L. Si nosotros podemos fijarnos, dentro de la siguiente tabla, tenemos nosotros los diferentes tipos de construcción y cuál sería su deformación máxima, cuál sería el valor que tendríamos que nosotros calcular. Siempre está en función de la luz, dividido en el primer caso, para edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, sobre 1000, edificaciones con muros de carga en concreto o en mampostería, sobre 500, en edificaciones con pórticos en concreto sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, sobre 300, y en edificaciones de estructura metálica sobre 160, que son justamente los factores que nos sirven para poder comparar luego nuestro cálculo estructural. En el Ecuador existen las zonas sísmicas con un factor de zona Z. Nosotros podemos notar dentro del plano del Ecuador las diferentes zonas que nosotros tenemos, las cuales han sido subdivididas en 6 zonas sísmicas, tomando en consideración, lógicamente, todo el entorno natural que tenemos, todas las fallas que nosotros también tenemos dentro del Ecuador. El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio del peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años. Es decir, tenemos un periodo de retorno de 475 años, que incluye una saturación a 0.50 G de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona 6, que es la zona más alta que nosotros tenemos dentro de la parte sísmica. En el caso nuestro, nuestra ciudad es la ciudad de Cuenca, que se encuentra en la provincia de La Suay. Nuestra zona se encuentra dentro de las altas, porque estamos como zona sísmica 2, es decir, tenemos un factor Z de 0.25 y estamos considerados como una caracterización alta de peligro sísmico. En mi país existen zonas en las que se encuentran muy altas la caracterización del peligro sísmico. Entre esas tenemos las ciudades de Esmeraldas, Ambato, Riobamba, las zonas orientales, que son muy susceptibles a movimientos sísmicos. Continuando, nosotros tenemos en nuestra región, en nuestro país, una geología local referente a los perfiles de suelo, las cuales han sido justamente definidas en 5 tipos, caracterizándolas como A, B, C, D y E. Estos parámetros son utilizados en la clasificación y se han sido tomadas en una franja de 30 metros superiores del perfil. Si nosotros vemos dentro de la caracterización del tipo de perfil A, estamos hablando de un tipo de terreno de perfil de roca competente. El tipo de perfil B, perfil de roca de rigidez media. El tipo C, perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante. Cada uno de ellos tiene su definición de la velocidad, justamente la que fueron determinados o las que pueden soportar el sismo. En la categoría B tenemos perfiles de suelos de roca blanda, perfiles de suelos rígidos,
En el tipo F, perfil que cumple el criterio de velocidad de la onda de cortante y un perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 metros de arcillas blandas. Dentro de los Fs también tenemos turbas, arcillas. Este es un tipo de suelo bastante complejo y que hay que tener mucho cuidado al momento de un cálculo estructural. Los coeficientes de perfil de suelo han sido determinados por su clasificación en FA, FD y FC, que están de acuerdo al tipo de perfil del subsuelo y a la zona sísmica en la que se encuentra. Esto nos va a servir para poder nosotros determinar algunos valores para obtener fuerzas en el análisis dinámico y luego lógicamente en el análisis estático también, o viceversa. Si nosotros vemos, podemos notar aquí justamente todos los factores que tenemos de acuerdo a los FAs, coeficiente de ampliación de suelo en la zona de periodo corto. Si vemos el FD, ampliación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, y tenemos el FC, comportamiento no lineal de los suelos. Cada uno de ellos tiene sus propios factores con los cuales nosotros podemos determinar valores luego para el análisis estático y dinámico. Dentro del reglamento o norma ecuatoriana de la construcción, NEC 2014, se maneja una metodología del diseño sismo resistente. Esta metodología va a partir de obtener la categoría de edificio para obtener su coeficiente de importancia. Para esto, nuestra norma ha caracterizado 3 categorías: edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras, cada uno castigándole con un factor, en el primer caso de 1,5, 1,3 y 1. En el caso de las edificaciones esenciales, estamos hablando de hospitales, clínicas, centros de salud, cuarteles, sobre todo estructuras que a la final tengan que el momento de existir una tragedia sean estructuras que sirvan justamente como albergues, y otras estructuras en donde se va a almacenar líquidos y algunas sustancias peligrosas y explosivas. Luego de haber obtenido el factor de importancia 1, vamos nosotros a ver cuál es la filosofía de diseño sismo resistente. Para esto, como se habló, justamente se tiene que manejar un periodo de retorno de 475 años. Se ha caracterizado ya, como vimos en las diapositivas anteriores, todo lo que corresponde al mapa de peligro sísmico, donde están todos los factores Z. Hemos visto los tipos de suelos que también se tiene que determinar, y por ende esto tiene que venir de un estudio geotécnico donde nos muestren las estratificaciones, donde nos indiquen qué tipo de presiones tenemos para poder generar un mejor estudio. Dentro de los requisitos mínimos de diseño nos indica: para estructuras de ocupación normal, el objetivo del diseño es prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos pequeños y frecuentes que puedan ocurrir durante la vida útil de la estructura. Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales ante terremotos moderados y poco frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Evitar el colapso ante terremotos severos que puedan ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura para que tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma, presente las derivas de piso ante dichas cargas inferiores a las admisibles y pueda disipar energía de deformación inelástica, haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. Dentro de los límites permisibles de las derivas de los pisos, nosotros tenemos para estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y de madera, la deriva máxima sería de 0.02 y las estructuras de mampostería tendrían una deriva máxima de 0.01. Estructuras de ocupación especial y esencial.
En complemento a lo expuesto en las secciones anteriores para estructuras esenciales y de ocupación especial, se requiere la verificación de desempeño de dichas estructuras. Se deberá limitar los daños estructurales buscando elevar el nivel de protección y propendiendo a que las estructuras puedan mantenerse operacionales aún después de la ocurrencia del sismo de diseño. Nosotros tenemos aquí niveles de amenaza sísmica. Están justamente determinados en 4 niveles, tomando en consideración la probabilidad de excedencia en 50 años, el periodo de retorno T y la tasa anual de excedencia, que están en función de si el sismo es frecuente o menor, ocasional, moderado, raro, severo o muy raro, extremo. Los requisitos de diseño sismo resistente. La filosofía de diseño se traduce por un diseño que cumplirá los 3 requisitos siguientes. El primero es seguridad de vida, condición de resistencia. Aquí nos hablan justamente de que una estructura se considera que satisface los criterios de estado de último límite si todos los factores siguientes están por debajo del factor de resistencia, calculado para la sección de que se trate, de compresión, de tracción, de constante de torsión y de flexión. El siguiente requisito es limitación de daños de formaciones. Aquí es en donde nosotros estamos hablando de las derivas de piso, que justamente determinamos cuáles son sus derivas máximas que se pueden tener dependiendo del tipo de estructura o el material con el que esté calculado. Tercero, ductilidad. En la ductilidad nosotros hablamos de que si las estructuras pueden disipar energía de deformación inelástica, haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad. La metodología de diseño sísmico. Dentro de la norma ecuatoriana de la construcción se proponen 2 métodos. Un método es el diseño basado en fuerzas, o DBF. Es el método de referencia de la presente norma, utilizado para cualquier estructura. Y tenemos el diseño directo basado en desplazamientos, el DBD. Este método se podrá utilizar en complemento y como alternativa del diseño basado en fuerzas. Debe utilizarse con precaución debido a la necesidad de manejo de nuevos conceptos descritos. Por eso es de que la norma ecuatoriana de la construcción nos indica que el método basado en el diseño en fuerzas o el DBF es el más utilizado. Dentro de la relación regularidad-configuración estructural, tenemos lo siguiente. En la configuración estructural nosotros podemos hablar de configuraciones a privilegiar y configuraciones más complejas. Dentro de las configuraciones a privilegiar, los diseñadores arquitectónicos y estructurales procuran que la conformación de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño sísmico. Mientras tanto, en las configuraciones más complejas nos hablan de los cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en una tabla 12. Deben evitarse con el fin de impedir la acumulación de daño en algunos componentes. Si nosotros vemos justamente las tablas 11 y 12, en la tabla 11 nosotros tenemos la relación de configuración en elevación y configuración en planta. Aquí netamente nos habla sobre la altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas aporticados, la dimensión del muro y la configuración en planta ideal que nosotros tenemos. Por eso nos hablan de configuraciones estructurales recomendadas. Tenemos mientras tanto en la tabla 12, como se hablaba, los cambios abruptos. En este caso son configuraciones estructurales no recomendadas, donde tenemos aquí desplazamiento de columnas en los siguientes niveles de piso, desplazamientos de vigas o lo que se llaman columnas cortas dentro de estructuras y las irregularidades en planta, que son no recomendados. Si ustedes ven la regularidad en planta y elevación, hemos visto que son estructuras las cuales optimizan el cálculo y nos hace de que se genere un diseño sísmico simétrico. Mientras tanto, en las irregularidades, nosotros vamos a tener siempre procesos que nos pueden complicar un poco
el diseño respectivo. Si ustedes notan, dentro de las irregularidades tenemos las irregularidades torsionales, tenemos los retrocesos excesivos en las esquinas, discontinuidades en el sistema de piso y lo que son ejes estructurales no paralelos. Estos son coeficientes de irregularidad en planta. Tenemos, en el caso, mientras tanto, de irregularidades de la edificación ya como pórtico, el piso flexible, la distribución de masa y la irregularidad geométrica respectiva. Cada uno tiene sus factores de rigidez y sus fórmulas para poder obtener esos factores respectivos. Bien, luego de que nosotros hemos hablado del método, de los métodos que utiliza la norma ecuatoriana de la construcción, vamos a ver justamente en qué se basa el método de diseño basado en fuerzas, el DBF. Para esto nos indica condiciones de aplicación. Los métodos de estático lineal y pseudodinámico son ambos obligatorios para todo tipo de estructura, con excepción de las estructuras totalmente regulares. El BDF es obligatorio para todo tipo de estructura. El BDD constituye una alternativa al BDF. Objetivos generales y requisitos. Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de la combinación de las fuerzas horizontales actuantes para determinar los efectos relacionados. Los objetivos principales del DBF son los siguientes: seguir la filosofía de diseño presentada en la sección 4.2, que es la que ya hablamos, determinar las fuerzas sísmicas de diseño, fuerza lateral equivalente, calcular el valor de R de DBF, que sirve para verificar que los efectos del sismo en los elementos verifiquen esta relación, y verificar las deformaciones, en particular las derivas máximas de la estructura. Los límites del DBF. El DBF presenta ciertas deficiencias. Utiliza factores de reducción de resistencia sísmica R constantes para cada tipología estructural. Supone que la rigidez es independiente de la resistencia, es decir, que la rigidez y el periodo pueden estimarse antes de que se conozca el refuerzo de las secciones de hormigón armado o el espesor final de las placas de los elementos de acero. Para la respectiva modelación estructural, el modelo matemático de la estructura incluirá todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente, su distribución espacial de masas y rigidez. Para el análisis dinámico de estructuras irregulares se utilizará un modelo tridimensional. Dentro de este método para la modelación, nosotros tenemos que hablar sobre la inercia de las secciones agrietadas. Para el caso de estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de similar forma a la descrita para el procedimiento de cálculo estático de fuerzas sísmicas. Si nosotros podemos ver aquí, el valor no agrietado de la inercia de la sección transversal del elemento es uno de los requisitos que nos pide justamente en la norma ecuatoriana de la construcción, que en muchos de los casos en otras normas de otros países no son utilizadas. En estructuras de hormigón armado tenemos justamente factores. Nos habla aquí, en este caso, en el cálculo de la rigidez y las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales de la siguiente manera. Para vigas, 0,5 de IG. Para columnas, 0,8 de la inercia agrietada. Para muros estructurales, 0,6. Métodos de análisis para DBF. El DBF presentará la misma metodología general para los tres métodos de análisis que permite el presente capítulo de la norma: el estático y análisis dinámicos. Y dentro del análisis dinámico está el análisis dinámico espectral y el análisis dinámico paso a paso en el tiempo. Para esto, el cálculo estático
va a partir justamente de la obtención del cortante basal de diseño B. Este cortante basal de diseño B está en función de esta relación o fórmula, que nos indica que hay que multiplicar el coeficiente de importancia y que ya justamente hablamos sobre ese tema, que se multiplica el espectro de diseño de aceleración, se multiplica por la carga sísmica reactiva y se divide para el factor de reducción de resistencia sísmica y para los coeficientes de configuración en planta y elevación. Determinados estos valores por las tablas respectivas, nosotros podemos calcular el cortante basal. Nosotros necesitamos, para lo que corresponde el espectro de diseño de aceleración, debemos calcular antes el periodo de vibración T. El periodo de vibración T tiene dos métodos para ser calculado, pero el método más utilizado es justamente el método 1, en el cual se multiplica o se obtiene el valor T multiplicando el coeficiente que depende del tipo de edificio multiplicado por la altura máxima de la edificación de n pisos medida desde la base de la estructura en metros. Esta relación, si ustedes ven, tiene justamente sus tablas donde tenemos los valores alfa, los CTs, dependiendo mucho de cada una de los materiales con los que está compuesta la estructura. Nosotros hablábamos justamente de obtener un factor R. El factor R va a depender mucho del tipo de estructura, del tipo de suelo, del periodo de vibración considerado y de un factor de ductilidad. Si nosotros vemos, tenemos una tabla en la cual nos dan los valores dependiendo de cada uno de los sistemas estructurales que vayan a ser utilizados. Ustedes pueden notar aquí, en la siguiente tabla, tenemos más sistemas estructurales con más valores de R. Los valores de planta y de elevación ya analizamos en diapositivas anteriores. Luego de haber obtenido el cortante basal, lo que nos toca es generar la distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales en cada una de las plantas. Para esto se utiliza esta fórmula, que es el cortante total en la base de la estructura, y tenemos que nosotros generar las fuerzas laterales por cada uno de los pisos y elementos. Tendríamos que nosotros determinar todos estos factores para poder obtener la fuerza en cada uno de los pisos. Lógicamente que la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual al cortante basal ya calculado con anterioridad. Aquí nosotros tenemos en la fórmula factores K, que están en función de que los factores K están en función del periodo. Y el periodo es lo que nosotros calculamos anteriormente. La distribución horizontal del cortante. El cortante de piso Bx debe distribuirse entre los diferentes elementos del sistema resistente a cargas laterales. En el sistema de pisos flexibles, la distribución del cortante de piso hacia los elementos del sistema resistente se realizará tomando en cuenta aquella condición tanto para el cálculo estático como para el cálculo dinámico. La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro de masas del piso, pero desplazada de una distancia igual al 5% de la máxima dimensión del edificio en ese piso, perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales, bajo consideración, con el fin de tomar en cuenta los posibles efectos de torsión accidental tanto para estructuras regulares como para estructuras irregulares. El efecto de este desplazamiento debe incluirse en la distribución del cortante de piso y en los momentos torsionales. Eso sería todo lo relacionado al video en el cual nosotros estamos haciendo referencia al análisis estático, consideraciones geológicas. Gracias por su atención.